Hola, ¿qué tal, descendientes del Homo sapiens neanderthalensis? A las comunidades de videojuegos una de las cosas que más les gusta es armar teorías basadas en sus propios juegos, y mientras más escasa es la información, mejor. Gracias a eso ha habido muchas teorías, muchas rebuscadas y otras con cierta coherencia, pero de las que más me interesan para hablar hoy son aquellas que a veces son bastante, como decirlo, absurdas. Principalmente porque la argumentación hacia estas es simplemente rebuscada. Por eso mismo hoy quería hablarles de estas teorías y decirles por qué yo creo que son tan absurdas. Así que, empecemos con el video. Todos conocemos Minecraft, no hace falta explicar qué es ni mucho menos resumirlo. Lo que verdaderamente nos interesa es que este juego no nos explica una historia ni un lore, simplemente nos da pequeñas pistas muy vagas, demasiado vagas, que nos invitan a que nosotros la desarrollemos. Esto causó que muchas personas buscaran pistas y armara teorías para poder responder a esta intriga. Mientras había muchas teorías con el fin de contestar esta pregunta, una se hizo mucho más famosa. Muy seguramente ya la hayan escuchado. Hablo de la teoría de la historia está contada al revés. Como les dije, muy seguramente ya reconozcan esta teoría, pero para aquellos que no la conozcan, les contaré un poco de lo que trata. Esta dice que el futuro de Minecraft se halla en la primera alfa, aquella que tan solo era un pequeño cuadrado compuesto por unos pocos bloques de altura, y el pasado o presente sería la actualización más reciente. Esto significaría que, poco a poco, el mundo se va degradando, con la vida casi extinguiéndose, hasta llegar a un pequeño páramo desolado y casi sin vida, exceptuándonos a nosotros. La razón por la cual esto comienza a darse puede variar según la teoría, puesto que esta misma tiene muchas variaciones, pero la idea se mantiene. Un evento provoca el comienzo de una cadena de sucesos que llevan a la extinción. Si bien se puede decir que la teoría no está mal, lo que verdaderamente es absurdo es el pilar del que se sostiene esta teoría, y estas son las actualizaciones donde agregan contenido en el juego. Sí, así es, según la teoría, con cada actualización nueva nos cuenta cómo era el pasado antes de la extinción. El hecho de que ésta se sostenga en base a las actualizaciones es absurdo. Después de todo, podríamos agarrar esto mismo para cualquier juego que contenga una historia vaga y agregue contenido con el tiempo. Podríamos usar de ejemplo Acta Online, que sí tiene una historia, pero más allá de algunos diálogos, no nos dice en cuál momento cronológico suceden las cosas, o al menos desde antes del último DLC. Pero tranquilamente podríamos decir que la historia está al revés, o lo mismo que con Red Dead Online. El hecho de tomar esto como argumento principal para la teoría es absurdo, y aún más cuando hay personas que la toman como tal. Y debo decir que es normal. Después de todo, esta es una de las teorías más relevantes en la comunidad, y tomarla como cierta después de que se haya hablado tanto sobre ella sería raro que no lo hagan, esto a pesar de lo absurda y tonta que es. Hay una teoría de Left 4 Dead que habla sobre el origen de los infectados especiales. Muy seguramente ya la conocen debido a la gran fama que ha ido amasando a lo largo de los años, tanto que para muchas personas esta se considera como canon, algo normal gracias a que tiene cierta coherencia en relación con el videojuego. Esta teoría nos cuenta que las mutaciones de los infectados especiales tienen origen en enfermedades previas al contagio con la gripe verde. Aquí se nos dice que el tank se originó en personas que abusaban de esteroides, ocasionando que sus músculos se sobredesarrollaran. El jockey, en personas con atrofia muscular, que es lo que causó las deformaciones en su cuerpo. Y el charger, que padecía de elefantiasis, y esta sería la razón por la cual tiene una disparidad tan grande en el tamaño de varias extremidades. Estos solo serían unos ejemplos que nos dan la idea del por qué estos infectados existen, pero en esta teoría, originalmente, se decía que el Hunter tenía su origen en personas que practicaban parkour con regularidad. Su principal fundamento era la vestimenta del propio Hunter, la cual presenta características que se podrían asemejar a ropa más optimizada para el parkour.
En esta imagen podemos ver cómo el Hunter posee varias cintas, enrollando tanto su sudadera como su pantalón, lo cual es algo común en el parkour, aunque en realidad, por lo poco que investigué, no es una práctica común, aunque eso no significa que no se haga. Por lo tanto, podríamos decir que sí hacía parkour, ¿verdad? Pues para desmontar esta teoría es bastante fácil, la verdad. Para comenzar, tenemos la actividad previa del infectado, en este caso el parkour. El parkour es una actividad que sí requiere esfuerzo físico y flexibilidad, al igual que otras características como el agarre de las manos y la fuerza. Sin embargo, esta no supone un cambio físico tan grande como para influir tanto en una mutación. Por ejemplo, si vemos a los infectados comunes, estos poseen características bastante atléticas, como la capacidad de correr a gran velocidad o de trepar muros. Son cualidades que sobrepasan las de un humano normal, pero volviendo al parkour, este no se puede considerar un desencadenante para mutar, porque no supone un cambio significativo a nivel interno, tal como lo vemos en los demás infectados especiales. Por otro lado, tenemos el tema de la vestimenta. Esta no se podría tomar como argumento a favor, principalmente porque todos los infectados especiales tienen vestimentas diferentes. No solo me refiero a la variedad entre mutaciones especiales, obviamente, sino a que el propio Hunter varía su vestimenta. Esto lo podemos ver en el cómic de Sacrifice, donde esto se muestra claramente. La razón de la limitación de la vestimenta en los infectados es más por ser un videojuego del 2008, que obviamente presentaría limitantes, y el no crear más modelos para el mismo infectado fue uno de ellos, pero esto no cambia que esta teoría es errónea. En cuanto al verdadero origen, eso queda en incógnita por el momento, al menos que quieran otro video. Una teoría cuenta que los Chargers provienen de las granjas de Pensilvania. La razón de esta teoría y su origen es la propia vestimenta de los Chargers. En cuanto a su origen, esto ya lo habíamos aclarado en la teoría anterior, donde hablamos del Hunter. La vestimenta no se puede tomar como argumento, principalmente porque la falta de variedad se debe a la limitación en el desarrollo del videojuego. Además, se puede volver a mencionar el cómic, donde vemos como el Hunter, Smoke, Boomer y Tank poseen apariencias diferentes, lo cual nos hace pensar que no sería raro, mejor dicho, lo es, que los Chargers también posean apariencias diferentes. Hay una teoría que dice que los Chargers son niños mutados, y hay 3 razones que lo demuestran. La primera razón viene de las deformaciones que tiene el infectado en el cuerpo. Tal como vemos en esta imagen, tanto en la cabeza como en el brazo izquierdo, sufren de un tamaño considerablemente menor al resto del cuerpo, y esto se podría deber a que sea un niño que aumentó su tamaño velozmente. En segundo lugar, tenemos el uso de overall por parte del Charger. Si bien esto también se utiliza como argumento en la teoría anterior, en esta se refiere a que el overall es una vestimenta considerablemente común en niños, por lo tanto sirve de justificación. En tercer y último lugar, la zapatilla. Ya habíamos hablado de que la ropa no puede utilizarse para una teoría, ya que no tendría sentido porque no todos los infectados canónicamente tienen la misma ropa. Sin embargo, en este caso es divertido que el desencadenante para la supuesta confirmación o argumento principal para esta teoría sea la zapatilla. La razón es clara. Un granjero no utiliza zapatillas, sino botas de trabajo o borcegos. Por lo tanto, por usar zapatillas, este sería un niño, lo que tendría más lógica. No hay necesidad de explicar por qué esto es simplemente estúpido, por lo tanto creo que lo mejor es pasar al punto verdaderamente más interesante de la teoría: la asimetría muscular del Charger. Como ya habíamos dicho, la teoría justifica el cuerpo amorfo del infectado con un niño. Si bien se podría tomar como un argumento válido, la verdad es que, si pensamos un poco, no tiene sentido, y ahora les diré por qué.
Para comenzar, tenemos que la altura promedio de un charger es de aproximadamente 2 metros, altura más que ilógica en caso de ser un niño. Si bien se puede decir que la altura del charger aumenta gracias a la gripe verde, este aumentaría su altura, pero hay que saber que el virus no tiene la capacidad de crear tanto tejido como para desarrollarse a tal punto. Por otro lado, el tamaño de su cabeza, brazo y pierna tienen una razón, y esta es por sus extremidades súper desarrolladas. Cuando vemos el concept art del charger, vemos que su brazo izquierdo está súper destruido, que está en los huesos. La razón es fácil. Para mutar su brazo derecho, este quita masa muscular y grasa del brazo izquierdo. Lo mismo pasa con su pierna izquierda, con la que se impulsa para embestir, que quita masa muscular de su pierna derecha y por ello esta es más pequeña. Podemos ver como el charger sí tenía una musculatura considerable, principalmente por su torso tan grande. En cuanto a su cabeza, podemos ver que no solo está sumida, sino que está muy pegada al cráneo, sin nariz, incluso sin cabello, lo que da a pensar que muy seguramente el virus tomó masa muscular y grasa de esta para poder desarrollar aún más el resto de su cuerpo. En cuanto a la mollera sumida, seguramente es por un golpe en su cabeza. Por estas razones es imposible que el charger sea un niño, ya que su mutación no solo depende de un cuerpo adulto desarrollado, sino también del modificarlo para extraer masa muscular y grasa de las extremidades que no considera de suma importancia. Así es como la tecnología está avanzando. Observa este nuevo robot, cómo le ayuda en todo lo que ella necesita. A esta teoría le dediqué un video anteriormente, por lo tanto les recomendaría verlo. En caso de que no quieran, no se preocupen, pues aquí volveré a explicarla. Esta teoría cuenta que Tony Cipriani mató a CJ. ¿Cómo lo hizo? Realmente nadie lo sabe, pero esta está confirmada por un medio oficial, ya que con la salida de Grand Theft Auto Liberty City Stories en 2005, su contracarátula en español tenía el siguiente mensaje: hay 1.000.000 de historias en Liberty City, pero esta lo cambia todo. Tony Cipriani, antiguo hombre de confianza de los Leone, una familia de Lampa, se vio obligado a ocultarse tras asesinar a un gángster importante. Pero ahora ha vuelto y ha llegado a poner las cosas en su sitio. Gracias a este apartado, más específicamente a la parte donde dice asesinó a un gángster importante, automáticamente se relacionó a Carl Johnson. Sin embargo, lo intrigante de esta teoría es que solo existe en la comunidad hispana, no está confirmada ni mucho menos. Para desmentir esta teoría, solo debemos ir a la carátula oficial en inglés, donde esta misma oración es diferente, ya que en español cuenta con un error de traducción. En inglés, se refiere a made man, que es una forma de referirse a los miembros oficiales de la mafia, aquellos que recientemente son reconocidos como miembros. La teoría no solo se cae por esta razón, sino que también, en la comunidad inglesa del videojuego, esta teoría ni siquiera es conocida o prácticamente no existe, lo cual nos hace pensar sobre ello. Bueno, eso ha sido todo por el video. La razón por la que lo hice es que hay muchas teorías que son muy XD en los videojuegos, pero no solo eso, hay teorías que, a pesar de ser considerablemente estúpidas o tontas, son consideradas como canon por algunas personas. En este video quise poner 3 de las 5 teorías que hay. La de Minecraft, la historia está contada al revés, la mutación del Hunter por el parkour y, por último, Tony Cipriani mató a CJ. Teorías bastante famosas que simplemente consideré absurdas. Pero bueno, eso es todo por el video. Espero que les haya gustado. Pueden darle like y suscribirse, así que nos vemos en el próximo video. Debo pedir perdón por no haber subido videos en los últimos meses. Soy consciente de que seguramente será súper complicado volver a atraer gente a mi contenido, y que también muchas personas ni siquiera me encuentren ya, tal como antes, pero no se preocupen, a esos únicos 2 fans que sí me verán. Volveré a crear contenido nuevamente, así que recibirán contenido regularmente otra vez, e intentaré mejorar lo máximo posible en esto. Así que, si tienen ideas sobre de qué hablar, siéntanse bienvenidos a comentarlas en los comentarios. Les estaré profundamente agradecido por su colaboración.